Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempos de las aventuras de la espada. Y hoy tenemos a uno de esos autores que por conocido y por buen autor, pues es difícil de conseguir. Le llevo persiguiendo mucho tiempo. Él es un hombre muy ocupado porque lógicamente los autores que tienen algo que decir, pues siempre tienen a alguien que les busca para que se lo diga. Y bueno, pues al final hemos conseguido coincidir y bueno, pues estoy súper contento porque está con nosotros uno de los hombres que desde mi punto de vista mejor conocen, casi más que mejor conocen, mejor entienden el carlismo por un lado y la historia del siglo XIX y del siglo XX de este país. Y ese hombre se llama Javier Barreikoa. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, don José Antonio. Muchas gracias por perseguirme y muchas gracias por la presentación y a tu disposición y los oyentes. Bueno, pues mis oyentes están encantados de tenerte a ti. Hay un problema con mis oyentes. Llevan 5 años oyéndome y cada vez son más. Y los que empezaron desde el principio, casi todos siguen estando. Porque es lo bueno que tiene transmitir por internet los programas, porque como se queda reflejado quién está, quién te escucha, quién te sigue, etcétera, pues digamos que tenemos una clientela fija. Y además esa clientela cuando me manda emails o WhatsApp es dura de pelar. De modo que tenemos un trabajo arduo, tú y yo. ¿Sabes? Porque nos van a despellejar luego. Bueno, Javier, te voy a llamar de tú, porque más o menos somos de la misma quinta y además, últimamente yo me he vuelto muy moderno, muy transversal, muy progre y le llamo de tú a casi todo el mundo. Pero estoy harto, me he tirado 40 y tantos años en la empresa esta que se llama la Mili, llamándole a usted a todo el mundo y ya estoy harto. Me he quitado la corbata y me he quitado usted. Pues Javier, pregunta, ¿cómo es que usted, un hombre indiscutiblemente inteligente, se ha metido en estos lares de escribir libros que suelen dar problemas y pocos y adustos beneficios? Bueno, ciertamente ya escribir libros ya no es lo que era, porque en estos momentos, primero ha descendido en picado el número de lectores de cualquier tipo de literatura o estilo. Y luego, pues porque vale la pena en este mundo de pensamiento único, pues repensar las cosas, repensar la realidad. Es evidente que estamos más que estereotipados en el conocimiento, en las formas de pensar, y entonces abrir brechas en el campo del pensamiento yo creo que es básico para algún día poder cambiar esta sociedad, ¿no? Bueno, yo he estado mirando, como siempre, yo tengo aquí el libro de don Javier, es su último libro, porque don Javier es prolífico como él solo, y bueno, pues en ese lateral que viene aquí doblado detrás de la portada, nos habla mucho de don Javier, muchísimo más de lo que parece. Hay una serie de líneas, pero como decía Jardiel, bueno, Jardiel decía que entre líneas hay espacios en blanco, pero yo digo que entre líneas se lee mucho. Y aquí leo que tú eres un hombre de universidad, de muchas universidades. ¿Qué nos puedes contar de eso? Haznos ese breve currículum, pero no para obtener un puesto de trabajo, sino para que realmente conozcamos ese bagaje cultural que yo creo que es más que impresionante, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo empecé a trabajar en la Universidad de Barcelona como profesor. Ya desde estudiante pues me apasionaba todo el tema social, todo el tema político. Me fui especializando en temas de sociología y bueno, pues pronto pude entrar en la universidad como profesor. Empecé en la universidad pública donde, bueno, pues muy brevemente para que os deis cuenta o los oyentes se den cuenta cómo está funcionando aquí la cosa en Cataluña, todo fue muy bien. Tenía un contrato de renovación anual automático
con aprobación de jefe del departamento, hasta que un día se me ocurrió escribir un libro que se llamaba Historias ocultadas del nacionalismo catalán, y llevaba ya 18 años dando clases en la Universidad de Barcelona, y al cabo de pocos meses tocaba renovar y recibí la carta de muchas gracias por los servicios prestados. Esta es la libertad y la tolerancia que nos podemos encontrar en esta pobre Cataluña, ¿no? Pero bueno, también ya combinaba mi vida laboral en la universidad privada, y actualmente estoy en la Universidad Abat Oliva de Barcelona, y desarrollando pues una labor en el área de ciencia política, sociología, opinión pública y psicología social. Sí, pero yo he visto que has estado entre medias, has tocado algunas universidades extranjeras, ¿no? Sí, por suerte pues he podido trabajar en la Universidad de Berkeley, he estado en Harvard, he estado también en universidades hispanoamericanas que son fantásticas. Esos países, a pesar de todos los problemas que ahí te encuentras cuando haces estancias de investigación, he tenido contactos con la Universidad de Grecia, pues con estancias en Chipre, por ejemplo. Y bueno, sí, la verdad es que me ha tocado moverme un poquito por este mundo, y son experiencias, pues evidentemente, que enriquecen muchísimo. Oye, por lo que veo, bueno, todo el mundo sabe que este no es tu primer libro. ¿Qué número hace? Porque debe hacer un número alto, ¿verdad? Bueno, ahora acaba de salir el número 17. Acaba justito de salir ahora. Y 17 como autor único. Luego, en colaboración con otros compañeros, pues tengo 15 libros más. Sí, señor, es una buena cifra. Y, hombre, no somos como Lope de Vega, porque eso es difícil, y más en teatro y en verso, pero lo cierto es que los trabajos que tú has hecho, yo no he tenido la suerte de leer muchos de ellos. Bueno, la verdad es que yo no tengo la suerte de leer mucho, porque desde que hago este programa, desde hace 5 años, recibo una media de 4 libros a la semana, y hago 1 o 2 entrevistas sobre esos libros. Entonces, la verdad es que tiempo para leer me queda muy poquito, pero trato de aprovecharlo. Trato de aprovecharlo y sobre todo selecciono muy bien. Y entonces, cuando llegó tu libro a mis manos, que me lo envió Almuzara, me lo envió el amigo Pepe, que es el que lleva todo este tema de las relaciones públicas y las relaciones con los autores o con los críticos, los malévolos críticos que os tiramos abajo las obras, pues resulta que me lo recomendó. Dice, yo que tú le echaría un vistazo porque es muy interesante. Entonces yo lo miré y dije, caramba, prácticamente hasta la página 170 de tu libro, que es Primera, Segunda y Tercera Guerra Carlista, como tales guerras, pues ya lo había leído, por ejemplo, a Carlos Canales, que fue socio mío en la editorial La Espada y la Pluma, o los conocía por otras obras, aparte que lo había tenido que estudiar en la universidad. Pero ya hablaremos de ello. A partir de esa mitad del libro hasta el final, hay una parte que no es fácil encontrarla en otro sitio. De hecho, hay cosas que no es viable. Es decir, es tu opinión sobre algo muy interesante. Y bueno, ahora después llegamos a ello. Javier, el libro del que vamos a hablar es Eso no estaba en mi historia eso no estaba en mi libro de historia del carlismo, que no sé si es el último o hay otro posterior. En esta colección esto no estaba en mi libro de la historia de la Revolución Rusa, que ha sido el último en esta colección. Ah, pues caramba, no lo sabía, pero te emplazo. Creo que hablas buen castellano, tú has leído también a Lope, a Quevedo y a los clásicos, y te emplazo a hablar de la Revolución Rusa, porque es mi tema favorito, ¿sabes? O sea, aunque yo me especialicé y hice la tesis, como dice la gente, ¿y usted de qué hizo la tesis? Yo hice una tesis, no una tesis sobre Aníbal, pero vamos, creo que la Revolución Rusa es muy importante, creo que es la culpable del globalismo actual, es decir,
si no hubiese habido comunismo, no habría globalismo. Y no habría comunismo si en febrero y luego en octubre del 17 hubiesen pasado las cosas que pasaron. Sí, Que en sí. realidad tampoco pasaron exactamente en esas fechas porque el calendario gregoriano tampoco es el juliano. Con lo cual, a mí me hace mucha gracia porque la gente confunde las fechas, pero la culpa la tenemos también los historiadores y la Iglesia, tanto la católica como la ortodoxa, ambas. Pues no ponerse de Bueno, acuerdo. emplazado quedas para que hablemos del tema ruso. Vamos a Perfecto. hablar del carlismo porque además creo que, no es que diga que no lo seas en el tema del comunismo y de la historia de Rusia, pero entiendo que tú eres un puntal dentro de la historia del carlismo. Y como tal puntal dentro de la historia del carlismo, pues yo te preguntaría, ¿por qué este libro de historia del carlismo? Yo creo que ya lo sé, pero nuestros oyentes no tienen ni idea, salvo que hayan leído el libro, difícilmente, porque la verdad es que con estos tiempos de pandemia ha habido libros que no han llegado fácilmente a las librerías, ni fácilmente. Ha habido libros que han llegado con facilidad, otros difícilmente. Este yo creo que no ha sido de los que fácilmente han llegado, porque a mí ya te digo, me ha llegado hace muy poquito. ¿Por qué esta historia del carlismo cuando ya se han escrito varias historias del carlismo? Sí, es verdad que hay muchísima historiografía sobre el carlismo, sobre las diferentes guerras, bueno, sobre todos los aspectos del carlismo. Pero, a mi entender, el carlismo es el gran olvidado del siglo XIX de la historia de España. Tenemos de pensar que no solamente fueron 3 guerras civiles, sino pues constantes, bueno, aparte de muchísimos otros intentos de alzamientos militares a lo largo del siglo XIX, hubo pues toda una idiosincrasia que se estaba fugando en ese siglo del futuro de lo que iba a ser España, ¿no? Si triunfaban o bien los liberales o bien la rama carlista. Y a partir de ahí, claro, mi sorpresa, sobre todo cuando yo estudiaba de muy jovencito, ya no en la universidad, sino pues mi book famoso, era encontrar que se dedicaba al carlismo un par de párrafos, se simplificaba y se estereotipaba diciendo que eran los absolutistas y a partir de ahí ya se pasaba ya al siglo XX, ¿no? Y entonces, el libro hay mucha gente que por tradición, pues el abuelo, el bisabuelo le suena, ¿no? De que, pues yo tuve un bisabuelo tal, o en la guerra me estaba con los requetés o no sé qué, pero que realmente no han accedido pues a una historia del carlismo, y este libro pretende ser como una iniciación pues para conocer este movimiento político, que es el más antiguo de Europa, en cierta medida, y que, digamos, sin él, insisto, no podíamos entender ni siquiera pues el 36-39, la guerra civil del 36-39, ¿no? Que es como lo que desemboca ahí todas las contradicciones del siglo XIX, ¿no? Y entonces, por eso el libro, habría que hablar de las guerras carlistas, pero desde una perspectiva, el libro adquiere una perspectiva mucho más global, ¿no? Entender el sentido humano del carlismo, está lleno de anécdotas, personajes, ver que el carlismo no solamente eran soldados o un aspecto militar de la historia de España, sino también, pues bueno, cultural, todos los ámbitos, y ahí se intenta pues expresar en el libro, ¿no? Javier, la verdad es que es cierto, el gran problema de la historia de España es que los españoles la desconocen. Por desgracia, no solo el carlismo, sino más cosas. Pero quizá el carlismo es muy importante porque significa lo que ha sido luego España. Es decir, sin carlismo quizá España hubiese sido de otra manera. Sin esas guerras carlistas que hicieron de retratarse muy claramente, sobre todo a la masonería que apoyaba a la otra parte. También fue muy importante por los apoyos económicos que se recibieron desde fuera en uno de los bandos y en el otro también, pero menos. Y además esas guerras carlistas sirvieron también, no es que la culpa la tuvieran los carlistas, aunque se llamen carlistas las guerras, sirvieron también para finiquitar el imperio español, porque España se desangró internamente y por eso quizá fue uno de los motivos que se perdieran las provincias
provincias del otro lado del mar y del lago español. Es decir, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, las Marianas, etcétera. Todo eso, quizás si no hubiese existido esas guerras entre, digamos, los liberales y los carlistas, que eran, bueno, tú has dicho antes una palabra que a mí no me gusta, pero bueno, absolutismo no es la palabra verdad para que define el carlismo, ni mucho menos. Y precisamente yo creo que ese es el gran problema el desconocimiento que tiene la gente de que estas guerras precisamente son en parte responsables de esa desaparición del imperio colonial español, que no era tal imperio colonial, porque nuestras colonias no eran colonias, eran provincias. Sí, sí. Bueno, hemos de pensar, yo creo que el problema ya venía de antes, porque el levantamiento de Riego, claramente esas tropas que tenían que embarcar para América para sofocar las primeras, ya ni siquiera independencias, que para mí eso era una guerra civil en los países actualmente hispanoamericanos, era una guerra civil entre esas facciones oligárquicas influidas por la masonería, financiadas por Inglaterra, contra muchos que se sentían súbditos todavía del rey de España, y entre ellos, pues, buena parte de los indígenas que sabían que si eso caía en manos de las oligarquías criollas, bueno, su estatus vital iba a cambiar totalmente. Entonces, claro, el levantamiento de Riego es en el 22 y precisamente ahí ya se dilucida, y también es parte de la tesis del libro, que el carlismo no es un movimiento que sale por las buenas, no es un problema dinástico a la muerte de Fernando VII, sino que ya mucho antes está recogido en algunos conflictos que claramente ya vemos, pues, por los escritos, por las manifestaciones populares, que ahí ya estaba el sentir de la tradición de España, que se arraigaría mucho antes, ¿no? Por ejemplo, la Guerra Grande, ¿no?, que es contra la Revolución Francesa, pues ahí en Cataluña más concretamente, digamos, de forma popular se sublevan y se invade Francia para recuperar el Rosellón para España, y contra la Revolución Francesa porque, digamos, hay una repulsión a todo lo que representa lo afrancesado, ¿no?, que luego se reflejará en esas tensiones en el reinado de Fernando VII entre afrancesados y los que apoyan a Fernando VII, y tenemos ya ahí unos antecedentes clarísimos, desde la propia guerra napoleónica hasta pasando por la guerra de los descontentos o malcontents, ¿no?, que sospechan que Fernando VII está en manos de las influencias afrancesadas y masónicas, y hay un levantamiento militar popular en Cataluña, que es uno de los precedentes. La guerra contra el trienio liberal. Bueno, hay claramente unos antecedentes, y entonces es verdad que también que se resiente España y Cuba, Filipinas y todo se va a perder en las provincias, pero también es curioso cómo durante las guerras carlistas gobiernos o países como Holanda, por ejemplo, a Carlos VI, uno de los pretendientes de la dinastía carlista, le ofrecen ayuda económica y militar si les cede Filipinas, y él evidentemente dice que no. O Carlos VII, Estados Unidos le promete ayuda a cambio de ceder Cuba, y él le dice evidentemente que no, que eso es suelo patrio y eso evidentemente no es innegociable, ¿no? Y es verdad que hay esa interacción muy interesante, que claro, España se desangra, pero lo que es interesante es ver que no se desangra por insisto, una mera polémica, sino que ahí hay contenidas dos Españas que realmente se estaba jugando, y se jugó el ser y la esencia de España con respecto a esa tradición que yo en el libro ya lo indico. ¿Por qué luchaban, ¿no? La famosa anécdota de Unamuno, ¿no? Hay que salvar España. Poco antes de morir dice, España tiene que salvarse. Bueno, ¿salvarse de qué? Y tiene que salvarse de perder su esencia. Y la esencia pues ya está en el Tercer Concilio Toledano, donde por primera vez se recoge una unidad política bajo una monarquía y una religión católica, ¿no? Y eso, a pesar de la invasión musulmana
y todas las teorías actuales que intentan decir bueno, que no tenemos ninguna relación con los visigodos, no tenemos ninguna relación, y España empezó pues con unos cuantos astures locos, pues esa tradición estaba tan vigente que encontramos como en el siglo XIX se estaba celebrando el aniversario, el centenario de Concilio Toledano, se celebró en España por todo lo alto, porque eran conscientes que ahí estaban las raíces, ¿no?, de lo que éramos. Y por eso el trilema carlista, Dios, patria, rey, ¿no?, enlaza como muy bien con esta tradición hispana. Bueno, la verdad es que me gusta lo que has comentado, porque ciertamente, aunque yo siempre hago hincapié en ello, y algunos historiadores como yo, un poquito así locos también, pues hacemos mucho hincapié en que España no nace a raíz de la invasión musulmana y de los que inician la Reconquista, sino que es un estado heredero del Imperio Romano y que nace a partir de un concilio y nace a partir precisamente de la época en que de la conversión del arrianismo al catolicismo de unos reyes visigodos que son los primeros que se autoproclaman a sí mismos herederos de Roma. En realidad se autoproclaman con todas las razones de esa autoproclamación y son los primeros que se proclaman reyes de España, además reyes de Hispania, pero bueno, de Hispania a España hay un pequeño matiz de habla, ¿no? Pero el gran problema que tenemos es que precisamente la creación de las dos Españas, y ese es uno de los temas con los que yo quería hablar contigo, las dos Españas surgen precisamente a final del 18, principios del 19, impulsadas por esa masonería, por esa leyenda negra, y quizá aprovechan las llamadas guerras carlistas para crear las dos Españas, ¿no? Bueno, incluso yo en el libro defiendo que hay tres Españas, ¿no? Una claramente es la España tradicional, ¿no? Que se ve identificada tras la muerte de Fernando VII con su hermano Carlos V, porque toda la corte que rodea a la infanta Isabel, niña, todavía claramente está masonizada, está francesada. Entonces, en esos periodos previos, en esas precedentes del carlismo, se ve muy claro que militares, porque hemos de pensar que la historia de España del siglo XIX se va forjando a base de golpes de Estado, a base de sables y bayonetas. Y entonces Fernando VII, digamos, tiene apoyos entre militares absolutistas, pero de raíz afrancesada, evidentemente, y luego pues revolucionarios, constitucionalistas, que llamaríamos hoy en día, de la Constitución de Cádiz, y estos dos bloques de militares que se enfrentan constantemente entre sí, cuando aparece el carlismo, pues curiosamente se reintegran, se reconcilian, porque son los defensores de un modelo, digamos, europeísta, extranjerizante, frente a los que están reclamando la tradición española, que ya se llamarán carlistas, ¿no? Y entonces, pues eso es muy curioso, como con la Primera Guerra Carlista, pues, y bueno, en las otras, hay militares de corte, digamos, hoy conservadora, como lo consideramos así, como Narváez, que eran los que luchaban contra el carlismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas tres Españas sería una España, por un lado, que es la que quiere ser fiel a su tradición, y otra que muchas veces en dialéctica entre ellos, bajo forma revolucionaria, como Riego, como luego sería Prim, como serían otros tantos militares más o menos radicales, o de forma conservadora, como Narváez, O'Donnell, etcétera. Al final es la España que hoy la traduciríamos en la de conservadores y liberales, o derecha-izquierda, ¿no? Pero que en el fondo aceptan la estructura mental de esa modernidad contra la que estaba luchando el carlismo, ¿no? Porque en ella veía que tarde o temprano eso iba a desembocar en la disolución de España. Otra cosa es que al final, en la guerra civil, claro, ya se visualiza el conflicto como dos Españas. Pero esto yo creo que es arrojar mucha luz
sobre un tema, ¿no? Que lo que llamamos hoy conservadurismo, en el fondo era parte de la lucha por la revolución, pero que les asustaba realmente los radicalismos de ciertas tesis, ¿no? O cuando venían las matanzas de frailes, o cuando la revolución del 68, 1868, que es tremenda, o cuando vienen las desamortizaciones, muchos que habían sido claramente liberales revolucionarios, militares, pues bueno, pues les da miedo y reparo y se hacen conservadores, pero anticarlistas, siguen siendo anticarlistas. Bueno, hay algo que has matizado tú que yo, la verdad, te voy a ser sincero, no me ha dado tiempo a leer el libro entero. He leído parte de él, parte bastante importante, pero claro, he leído, luego no lo he estudiado a fondo lo que he leído. Y hay una parte que tú acabas de comentar que yo creo que, o por lo menos yo no me he dado tiempo a verlo en tu libro, que es el tema de la Cuarta Guerra Carlista, porque en definitiva muchos historiadores, entre los que yo me apunto, aunque yo sea el último de la fila, pero yo me apunto a la Guerra Civil, 1936-1939, hasta cierto punto fue la Cuarta Guerra Carlista. ¿Tú estás o no estás de acuerdo en esa historia? Sí, bueno, dentro ya sabes de la complejidad de... Sí, es mucho rizar el rizo, ¿no? La pregunta es rizar el rizo. Pero es verdad que en esa guerra, en esta trágica guerra civil nuestra, muchos fueron, bueno, los carlistas, claro, que se levantan en armas, que infaman los requetés navarros, pero hemos de pensar que en Cataluña había más requetés organizados, preparados para el alzamiento, pero aquí fracasa el alzamiento con una serie de despropósitos en Cataluña, y bueno, ya llegan a ser asesinados, yo lo he estudiado este tema, pues más de 1.200 carlistas en la retaguardia catalana, o sea que no es moco de pavo, ¿no? O en Valencia. Y entonces esos carlistas realmente son los que surgen con ese mismo espíritu de cruzada que habían vivido sus antepasados en el siglo XIX. Otra cosa es que han aparecido movimientos como Falange, es evidente que todo el contexto europeo se está cambiando, todas las categorías políticas, pero es como muy, muy trascendental entender que gracias a la aportación del carlismo, que numéricamente pues, fueron unos 60.000 requetés, más todos los apoyos de retaguardia, más los apoyos de frentes y hospitales, que eran margaritas, eran mujeres carlistas, etcétera, llegaron a ser una intervención de unas 100.000 personas, pues eso que en un principio podía ser la guerra civil, que era más, a lo mejor podía haber sido simplemente un nuevo golpe de Estado, un reajuste de una república que se había desmadrado, acaba siendo un movimiento cívico-militar que encaja muy bien, al menos para muchos que lucharon, ¿no? Otros lucharían por sus intereses personales o por lo que fuera, por sus ideologías. Pero el carlismo claramente ahí es la cuarta guerra y gracias a eso, pues cosas tan curiosas como todos los militares que se alzan bajo el pacto de salir con la bandera republicana. Pero ante la explosión de voluntarios que salen con las banderas bicolor, y esto es clarísimo, ¿no? La primera bandera bicolor que sale es la del Círculo Carlista de Pamplona, que se vaya hacia el frente norte a conquistar Guipúzcoa, y con el Sagrado Corazón entronizado, y entonces, bueno, digamos que al final ese espíritu del carlismo hace que para ellos que era una cruzada claramente, esa guerra civil tenga sentido, me explico, porque bueno, pasaron unos años y hasta 1947, que no llega la ley de sucesión, la estructura jurídica española está enraizada con la República, porque es en el 47 cuando finalmente en la ley de sucesión se define que España es un Estado católico con forma monárquica, ¿no? Entonces, porque si no, digamos, claro, estaba el problema de cómo se resolvía, ¿no? la situación. España era una república, una monarquía, ¿no? Se habían levantado en armas, se había ganado la guerra, pero digamos, jurídicamente se venía de una aberración que ya de por sí legal era la república, ¿no? Pero, bueno, entonces, muchos carlistas de esos fueron realmente gentes además honestas, muy sencillas, gentes que vivían
vivían en sus campos y lo que querían defender a su Dios, su religión, su tradición. La revolución, la República representaba una revolución en marcha soviética y eso estaba ya clarísimo. Y luego, cuando se ganó la guerra, pues muchísimos volvieron a sus trabajos, no pidieron prebendas, los campesinos volvieron a sus cultivos, y entonces es pues muy emocionante, ¿no? Ver que todavía había ese resto, ¿no?, de esa España tradicional que pues posiblemente nos costaría muchísimo encontrar. Me has puesto 3 preguntas encima de la mesa. No puedo hacerte las 3 preguntas a la vez y el problema que tengo es en qué orden te las hago. Vamos a ir por lo más antiguo, quizá. No sé por qué, pero yo entiendo perfectamente el tema porque además, aunque yo digamos que no comulgo con las ideas carlistas, no es que sea contrario en absoluto. Me parecen muy correctas, muy adecuadas y además son de esas ideas, es una ideología que para mí es una ideología seria, basada en una serie de cosas, pero bueno, yo tengo otra ideología diferente, pero sin embargo respeto la ideología y tengo muy buenos amigos carlistas, porque es así, tengo buenos amigos carlistas y por eso yo sé lo que te voy a preguntar, pero que mucha gente no lo sabe, porque no todo el mundo está bien informado de este tema. La gente identifica carlismo con provincias vascongadas, o en todo caso con Navarra, cuando yo tengo mis mejores amigos carlistas viven en la provincia de Albacete. Sí, yo sé que además además yo sé perfectamente que quizá el carlismo estaba más arraigado en el Levante español, es decir, por ejemplo, Castellón, Morella o algunas de las provincias catalanas o la misma Valencia y tal, Cuenca, estaba mucho más arraigado el carlismo allí, quizá a lo mejor que en la provincia de Vizcaya o en cualquiera de las otras provincias vascongadas, ¿no? Eso es un tema que me gustaría que aclarases, ¿no? Que el carlismo no es una cosa de 3 o 4 provincias y todas en el norte de España, sino que el carlismo es de toda España. Sí, esto es evidente. Otra cosa es que el carlismo arraigara en la primera guerra carlista en algunas zonas, en otras no. Curiosamente, donde menos arraiga era donde la influencia liberal y donde ya desde el siglo XVIII se había producido pues una gran secularización, que es en el sur de España, y de ahí que cuando se eligen las Cortes de Cádiz en Cádiz, no solamente es por la situación estratégico-militar de un sitio apartado del frente militar, sino porque evidentemente ya había arraigado pues esas ideas afrancesadas, esas ideas liberales en todo el sur de España. Pero dejando de lado esto, el carlismo tiene muchísima fuerza en Castilla del Norte, no se conoce, cada vez se ha estudiado más la influencia en lo que ahora llamamos Castilla-La Mancha o Castilla-La Vieja de las partidas carlistas. De hecho, cuando hay las represalias, todos sabemos que el tigre del maestrazgo, el general Cabrera, cuando fusilan a su madre, pues claro, eso arrastra que la guerra se radicalice. Se fusilan, por desgracia, pues también enemigos del carlismo, militares, oficiales, y eso recrudece mucho la guerra. Pues de esas zonas de Castilla-La Mancha, pues muchísimos guerrilleros son apresados y los suboficiales son llevados a la isla de Tabarca y ahí son fusilados, o sea, y todavía pues hay una placa que lo recuerda. Todo lo que es el Levante, el Maestrazgo, son zonas que eran inexpugnables prácticamente hasta que el gobierno central, que por cierto consiguen ganar las guerras, casi siempre con la misma estrategia, que es acabar comprando voluntades en el campo carlista entre grandes generales que al final, pues bueno, dice, si me reconocen el rango, el prestigio y tal, pues doy por finiquitada la guerra. Esto pasa en la primera guerra carlista, que muchos carlistas no se enteraron del abrazo de Vergara y pensaban que la guerra seguía, ¿no? Bueno, entonces es verdad, en Cataluña hay un arraigo tremendo, porque en Cataluña se producen más movimientos y alzamientos carlistas en el siglo XIX que en el resto de España. Por ejemplo, la guerra de los agraviats o de los agraviados,
que es una guerra que se va sucediendo varias veces a mediados del siglo XIX, solamente casi reducida a Cataluña, pero que pone en peligro pues todo el sistema, porque los republicanos también se lanzan al monte, y entre carlistas y republicanos, como digamos, digamos, llamaban una repulsión especial la monarquía liberal, pues se respetaban las partidas, y entonces pues, el gobierno central no sabía qué hacer con ello. Bueno, en Cataluña hay hasta un alzamiento en 1901 en muchas poblaciones. Ahora se está estudiando. En 1901 el epicentro es todo el Maresma, Badalona, pero todavía hay fuerza suficiente para decir, bueno, hemos perdido, coincide con la pérdida de Cuba, de Filipinas y todo esto, y las crisis de gobierno, y entonces, pues bueno, hay incluso alzamiento. Y esto en muchas poblaciones de Cataluña, y estamos hablando del principio del siglo XX, ¿no? Y aún así consigue mantenerse vivo otra generación de carlistas hasta el 36, con esa aportación tan brutal, ¿no? En Barcelona había, en el 36 había hasta 12 distritos carlistas, o sea, había 12 círculos en Barcelona solo, ¿no? O sea que ya te digo que otra cosa es que por las desgracias del fracaso del alzamiento en Cataluña, pues eso eso impide que posiblemente la guerra hubiera durado mucho menos, ¿no? Si en Cataluña hubiera triunfado el alzamiento y se hubiera acabado en pocos meses la guerra, ¿no? Pero bueno, la historia es la historia y es lo que hay. Y no la podemos cambiar, ¿no? No podemos hacer una ucronía. Casi me has respondido a otra de las preguntas que yo tenía preparadas o que me habían surgido, pero yo, totalmente imparcial además en este tema, es de esos pocos temas en el que puedo decir, mira usted, yo no estoy ni de parte de unos ni de otros, sino que yo tengo mi propia idea de lo que se debiera de haber pasado, luego no es lo que ha pasado, lógicamente. Quizá los mandos carlistas, empezando por el propio rey y por los mandos carlistas, tanto políticos como militares, ha habido buena fe en las diversas guerras carlistas, se han fiado de lo que han propuesto o han dicho la parte contraria, los liberales, y hasta qué punto esos acuerdos de paz, esos armisticios, porque en algún momento alguna finalización de alguna de esas guerras carlistas ha sido más un armisticio que una finalización de una guerra. Quizá los carlistas han sido más proclives a ser consecuentes y a cumplir su parte del trato, mientras que los liberales no han sido precisamente tan correctos como debieran de haber sido. Es que lo otro es una palabra muy fuerte. Sí. Pero tú me entiendes lo que yo te pregunto, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, claro, un siglo de historia, un siglo y medio, mejor dicho, que ya casi 180 años desde la primera guerra civil, pues da mucho de sí, ¿no? Pero es verdad que bueno, esas traiciones que te decía de algunos militares eran... La primera guerra carlista, pues don Carlos V tenía pues todavía militares que pensaban que iba a ganar el bando carlista, ya los llamados ojalateros, ¿no? Porque decían, ojalá lleguemos a tal sitio, ojalá conquistemos, ojalá tal, ¿no? Pero no hacían nada, ¿no? Hay un precedente que sí que deja muy claro lo que va a ser ese enfrentamiento de las dos Españas, que es en la guerra de los malcontents. Se levantan en Cataluña en armas pues las poblaciones, y tiene que venir el propio Fernando VII a Cataluña, llega hasta Tarragona, hace una gran proclama a favor de la tradición, de los ideales de la tradición, etc. Y entonces, bueno, convence que se desarmen todas las partidas que se habían levantado en armas, y ya cuando marcha Fernando VII se da orden de todos los que han entregado las armas, todos los líderes de las partidas y las guerrillas, pues todos sean ejecutados y fusilados. Y fueron ejecutados y fusilados, lo cual claramente es una traición, por cierto, muy parecida con lo que pasó en la guerra cristera, cuando pues la jerarquía eclesial les obliga a entregar las armas, pues el gobierno
federal luego pues iba pueblo por pueblo y a todos los líderes cristianos los iba matando. Pues esto ya había pasado en España 100 años antes, ¿no? Luego, ¿qué pasa con los carlistas que pierden las guerras? Pues primero, pierden el patrimonio, todos pierden el patrimonio. Y entonces esto es terrible porque lo que se llamó la nobleza de la alpargata, que es, digamos, esos campesinos, fueran de Navarra, fueran de Vascongadas, fueran de Cataluña, fueran de Valencia, de muchos sitios, pues se arruinaron. Había familias enteras que se arruinaban, pero seguía luchando, ¿no? Con el espíritu, manteniendo el espíritu, y cuando pues la revolución volvía pues a acelerarse, al cabo de una generación, pues bueno, volvían a levantarse en armas. Eso por un lado. Pero por otro hay cosas muy interesantes, como muchos que podían, digamos, pagar su pena fuera de cárcel, fuera su condena a muerte por haberse sublevado, pues curiosamente participando en las guerras en Cuba, en Filipinas. Entonces ahí hay mucha tradición. Fueron muchos soldados, también fueron muchos prisioneros. Hay un momento que ya en la Tercera Guerra Carlista, que tienen tanto pánico a los prisioneros que se están llevando a Cuba que se levanten en armas, y que además el obispo ahí en La Habana era un obispo más de tradición carlista, pues bueno, hay un miedo, ¿no?, en Madrid de que Cuba se levante en armas a favor de Don Carlos. Bueno, yo creo que quizás la imagen más paradigmática es la del famoso cura de Santa Cruz, que tenía fama de ser un guerrillero salvaje, brutal, no hacía caso ni a sus propios generales y oficiales. Bueno, es una historia muy larga, no quiero alargarme, pero cuando se ve obligado a exiliarse, se va a Francia y ahí se encuentra con don Carlos VII, le pide perdón por todo lo que se ha hecho algo malo, porque en la guerra. Y bueno, este hombre que parecía que era un sanguinario, y de hecho se ha tomado incluso en películas que se han hecho, ¿no?, como el paradigma del cura trabucaira, sanguinario, fanático, tal, pues luego, como tantos y tantos y tantos hombres, pues se fue a América, y ahí fue conocidísimo y popularísimo porque se dedicó a evangelizar en las zonas de Venezuela, en zonas de Colombia, pues a los indígenas. Hay una fundación todavía hoy que recuerda al cura de Santa Cruz. Entonces son, digamos, vas viendo esos personajes que en el libro hay un momento que hablo bueno, que hay de todo, ¿no?, desde santos hasta canallas, ¿no?, dentro del carlismo. El hombre es el hombre y ya está, ¿no? Y entonces sí, sí. Sí, sí, no, que te comentaba que sí, ciertamente tienes un capítulo que se llama así, ¿no? Y es muy importante porque uno es un santo o es un canalla, depende. Depende visto por quién y depende de cuáles son los resultados de lo que hace. O sea, si tú eres un canalla pero todo sale estupendamente y ganas, pues eres genial, ¿no? Pero si pierdes eres un canalla. Y ese es el tema. Yo quería hacerte todavía un par de preguntas, ya andamos muy mal de tiempo, pero dos preguntas muy importantes. Eh, Estamos en el año 37, se produce una unión entre el falangismo y el carlismo, que es como tratar de unir el agua con el aceite, aunque realmente hay ciertos aspectos que sí pudieran ser comunes. Uno de ellos es el amor a España, ¿no? O sea, algo que no tendrán jamás los comunistas ni socialistas. Tienen, en el fondo, desde mi punto de vista, falangistas y carlistas están en el mismo barco, porque a donde va el barco, donde ellos quieren ir, es al mismo sitio al final, de forma completamente diferente. Uno habla de la monarquía, el otro la República Nacional Sindicalista. O sea, hay muchas diferencias en muchas cosas, pero en el fondo los dos aman España. Y los dos
Pues el general Franco los liquida, desde mi punto de vista. Eh, Falangistas eran cuatro gatos. Tú me has hablado de que carlistas habría más de 100.000, pero falangistas de verdad, cuando empieza la guerra civil, me parece que lo hablaba con Cepeda, que le conocerá, Juan Manuel Cepeda, historiógrafo de la falange, y me comentaba que falangistas debía haber unos 6.000, a mucho tirar, o sea, contando gente cercana, vamos a poner 10.000. Franco tiene la suerte de que empieza la Segunda Guerra Mundial y se los despacha mandándolos a Rusia, y allí los comunistas se ocupan de la división eh, azul. No, me iba a referir a que es la división reconocida por todo el mundo. Culturalmente es una división militar, es decir, un ejército en el cual lo que hay son muchos titulados y mucha gente culta y poquita alpargata, digámoslo así, que le vino muy bien a Franco. Pero lo que yo no sé es exactamente cómo liquida o cómo creéis vosotros que, porque Franco tampoco tenía ningún interés en el carlismo, y, y es que tanto el falangismo como el carlismo son dos víctimas del franquismo. Desde mi punto de vista, no sé si tú estás de acuerdo. Sí, dicho así, claro, eh, el, el decreto de unificación es tremendo, ¿no? Porque es contra natura, ¿no? Porque evidentemente el carlismo arrastraba una tradición monárquica que el falange no existe también. Eh, y los camisas viejas son los primeros que se quedan descolocados, ¿no? Entonces, pero bueno, el sacrificio que se hace el carlismo y que hacen los camisas viejas porque hay que ganar la guerra y tiene que haber un mando unificado, y por eso la República pierde la guerra porque ahí todo el mundo quería mandar, todo, Efectivamente. pues bueno, fue un sacrificio muy duro que luego, ¿en qué derivó? Derivó a mi entender en que muchos de esos viejos, camisas viejas, verdaderos falangistas y muchos carlistas que creían que se habían cumplido con su deber y por tanto tenían que volver a su casa, pues esa estructura política nueva que era Feti de las Fons, digamos, se rellenó con gente que ni o bien era carlista o bien ni era falangistas, ¿no? Y entonces, bueno, se acaba convirtiendo en una estructura, parte de la estructura del Estado, que necesita una legitimación social, porque se define el lanzamiento como movimiento cívico-militar, y entonces, pero que era tan importante para Franco estar a buenas, pues sea, digamos, simbólicamente con estas facciones populares que se levantaron en armas, que pues Franco no dudó en ponerse, como hemos visto en muchos retratos, pues la camisa azul y la boina roja, ¿no? Cuando Franco no tenía tradición carlista, evidentemente, ni mucho menos falangista, ¿no? Entonces ahí está el tema, ¿no? Que el carlismo se encuentra cuando acaba la guerra en una situación que nunca le había ocurrido, ¿no? En un siglo de historia, que era que había perdido las guerras, pero mantenía su identidad, tenía su dinastía, por lo tanto se había perdido la guerra, pero los pueblos seguían habiendo círculos carlistas, había curas carlistas, la inmensa mayoría de seminarios y seminaristas, que muchos en España salían de Vascongadas y Cataluña, venían de las masías o de los caseríos carlistas. Bueno, el carlismo había conseguido, bueno, había sido derrotado militarmente, pero, digamos, mentalmente seguía ahí sólido como una roca, ¿no? Entonces, llega el 39 y se ha ganado la guerra, ¿no? Pero se pierde la paz, ¿no? Entonces, esa contradicción de que el carlismo queda como descolocado y encima empieza a intuir que esos juegos de que España sea una monarquía es para ir preparando, como luego ya se vio, el retorno de la dinastía liberal frente a la cual los carlistas habían luchado durante ya 130 años, ¿no? Y entonces todo eso, claro, psicológicamente, si no somos capaces de penetrar en esa situación, no entenderíamos lo que sufrieron, ¿no? Muchos carlistas, decir, bueno, hemos hecho una guerra, la hemos ganado, y es verdad, llegaron 40 años de paz y fueron, pues, digamos, claro, buenísimos para España, ¿no? Pero como no se resolvió realmente el drama de esas dos Españas, llega la transición
y vuelven a brotar las contradicciones, ¿no? Una dinastía liberal juancarlista que nos ha llevado donde nos ha llevado, la reaparición otra vez de ese radicalismo de izquierdas que odia simplemente España y la quiere destruir. Y la gran diferencia es que en estos momentos pues ni el carlismo ni la falange, aunque la falange no, era numéricamente pequeña, pero bueno, se había destacado por su capacidad de combate en las calles y de enfrentarse al enemigo. Pues claro, eso, digamos, hoy ya no tiene fuerza política, ¿no? Entonces, es esa España descompensada que, paradójicamente, habiendo ganado una guerra donde se podía haber liquidado esa contradicción, pues yo, por no haber atado, se dijo que se dejaba todo bien atado y bien atado, pero yo creo que se dejó muy Sí, se desatado. dejó bien atado, pero no para quien debiera. Exacto, y entonces, y al final, como tú, bueno, historiador sabes, pues ya sabes que la historia se acaba repitiendo. Hay categorías históricas que siguen ahí, pueden pasar, pueden adquirir una forma u otra, pero acaban estando ahí, ¿no? Entonces, este chavismo, estos podemitas, en el fondo, pues representan esa revolución radical, ¿no? que se vivió en la Segunda República, y que nos iba a llevar a una revolución soviética, pues esto hará lo mismo, ¿no? Y la derecha y la izquierda, esta derecha conservadora y esta izquierda que dice que ama mucho España, ama el Estado español, eso sí, hay que reconocerle que al PSOE ama el Estado español, pero el Estado español no. Entonces, Ama la estructura económica del Estado. ahí al lado. Entonces, eso es lo que está carcomiendo el alma de España, ¿no? Y España, claro, un cuerpo sin alma, pues se muere, ¿no? Y por eso estamos viviendo la desintegración y desmoralización, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, siento decirte que hace un rato que es el reloj de arena. Yo tengo un reloj de arena y el reloj de arena se ha quedado sin arena, sin reloj, sin todo. Yo siempre hago la misma pregunta. Esta pregunta es genérica, ¿no? Es como eso de cómo se llama usted, cuando ha nacido, no. En este caso es, yo no sé nada del carlismo, no sé nada de Javier Barraicoa y bueno, pues me gustaría comprar este libro, pero no sé si comprarlo o no. Véndeme tu libro. Yo no sé nada del carlismo y tú me tienes que vender tu libro. Mira, te lo he puesto difícil, ¿eh? ¿Por qué debo de comprar tu libro? ¿Por qué debo de leer tu libro? Es la pregunta más difícil que me han hecho hasta ahora, ¿eh? Nunca. Lo sé, lo sé. Yo es que soy atípico. Sí, ya veo. Pues yo, si tuviera que convencerle a alguien, es para decirle, mira, el libro es para entender a España, es para entender, porque el carlismo es una parte de la historia de España, sin ella nunca entenderás España, no solo el pasado, sino también nuestro presente e incluso nuestro propio futuro, ¿no? Y entonces, en el siglo XIX se jugó todo, se jugó lo que íbamos a ser, el ser de las Españas, el ser de Europa, el ser de la cristiandad, y entonces tienes que conocer el carlismo para conocer España si realmente quieres amarla, ¿no? Por aquello de que pues, solamente amamos lo que previamente conocemos, ¿no? Entonces, no es un particularismo el carlismo, no pido que la gente lo lea, sino que como para conocer una parte de la historia, sino para conocer la historia. O sea, que es esa pieza que muchas veces de esos relojes tan sofisticados que sin esa pieza no entiende, la maquinaria no funciona, ¿no? Bueno, pues ya sé que nos hemos quedado sin tiempo. Me queda agradecerle a don Javier Barraicoa, que es un historiador de lujo para mí. Es un historiador que creo que conoce muy bien ese siglo XIX, sin el cual, a lo mejor ahora las cosas serían de otra manera. Ha sido muy importante el carlismo, ha sido muy importante para España y creo que Javier Barraicoa lo conoce muy bien. Y lo único, nuevamente, emplazarle porque tenemos que hablar de otro de los pilares básicos de lo que está sucediendo ahora mismo, que es ese 1917, aunque la Revolución Rusa no es solo 1917, pero digamos que 1917 es la punta del iceberg sobre la que se asienta esa Revolución Rusa. Javier, agradecido es poco de que hayas estado con nosotros y emplazado quedas.
quedo emplazado y mil gracias porque estas ventanas que nos ofrecéis pues son indispensables en este momento de censura casi sistemática que sufrimos ciertos disidentes del pensamiento. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta una próxima entrevista. Don Javier, hasta la próxima entrevista. Y a ustedes, nuestros oyentes y televidentes, pues hasta el próximo día.